Muy buenas tardes o buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Me llamo Mario Ruiz y soy profesor de lingüística española y lingüística portuguesa en la Universidad de Mainz. Y hoy inauguro esta serie de entrevistas con varios lingüistas que nos van a hablar sobre la historia social de las lenguas de la península ibérica. Ese es el título de una de mis clases, así que aprovecho también para mandar un saludo a las 17 alumnas que están matriculadas de momento. Y hoy tengo el placer de comenzar esta serie de entrevistas con el autor de este libro, Historia Social de Lingua Galega, es Enrique Monteagudo, que ha sido el inspirador de este curso, tanto en el título del curso como en el contenido. Vamos a hablar de muchas cosas, de la transición del latín a las lenguas románicas, de la estandarización del gallego y de muchas otras cosas más. Sin más dilaciones, muy buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. Bienvenida a nuestro curso. Muchas gracias por tu interés y por contar conmigo. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas más light, ¿vale? Vamos a empezar con una pregunta un poco casi personal. Tú eres reconocido por tu labor como lingüista gallego, pero me gustaría preguntarte ¿cómo ha sido esa relación que has tenido con el gallego a lo largo del tiempo, desde que eras pequeñito hasta ahora, con el gallego y con el castellano? Bueno, yo soy bilingüe inicial, o sea, soy una persona que aprendí a hablar simultáneamente el gallego y el castellano porque me crié en un ambiente con una presencia muy fuerte del gallego, una villa marinera en Puerto de Mar, cerca de Finisterre, en el fin del mundo. Y en mi familia las dos lenguas circulaban, no digo por igual, porque más el gallego, pero también bastante el castellano. Y yo me relacioné desde pequeño con las dos lenguas, sobre todo en mi entorno más próximo de amigos y tal, en gallego, y en ámbitos más formales, pues como la escuela, pues en castellano, claro. Entonces, tengo una relación, diríamos, en principio poco problemática con cualquiera de las dos lenguas. Lo que pasa es que sí tengo una relación problemática que no es mía, que es del contexto social en el que las lenguas están, claro. El hecho de ver el gallego marginado del sistema educativo, de ver el gallego fuera de la escuela desde pequeñito. Eso duele, claro. Sí, y sobre todo ver castigos a mis compañeros. Yo no tenía ese problema porque era bilingüe, leía mucho y entonces hablaba el castellano razonablemente bien, pero vi muchos castigos a mis amigos por hablar mal el castellano, por soltar alguna palabra en gallego, y eso duele. Sí, eso duele. Ese tema lo vamos a retomar después, sí, la represión durante la dictadura franquista, sí. También te quería preguntar, ahora que ya tienes una experiencia, el proceso de estandarización del gallego, ya de normalización también, ya lleva bastante tiempo en curso, bastante tiempo entre comillas, claro. Si tú pudieses volver al pasado, ¿qué le aconsejarías a todas las personas que estuvisteis envolvidas en este proceso? ¿Qué haríais diferente? Bueno, es un ejercicio un poco tramposo porque en este proceso aprendimos mucho. Entonces, yo si volviera al pasado, supongo que volvería con todo lo que aprendí en este tiempo y la historia no es así. En la historia se aprende caminando y a base de cometer muchos errores. Si una cuestión muy general, diría que se pusiese más énfasis en el diálogo, en el acuerdo y en colocar las prioridades bien claras y trabajar por ellas y tener una visión un poco a medio y a largo plazo, no a corto, de las grandes cuestiones que tuvimos que afrontar. Sí, no puedo decirte más porque eso lo debíamos haber sabido al principio, pero creo que lo aprendimos bastante. Claro, no. Hay cosas que solo se pueden aprender haciéndolas y era muy difícil. Vamos a hablar luego de cómo es diferente hacer un proceso de estandarización ahora a hacerlo en la antigüedad. Pero antes de entrar en eso, te quería preguntar también más generalmente como lingüista, bueno, ¿qué libros recomendarías a un lingüista que está empezando o qué libros te han marcado a ti especialmente? Y más allá de libros, ¿qué aspectos del lenguaje, ya sean puramente lingüísticos o sociales, qué aspectos del lenguaje ahora con todo este conocimiento
que has ido acumulando te parecen ahora más importantes que cuando empezaste? Claro, yo tuve una formación muy clásica, clásica en el contexto español de aquel momento, que era muy filológica. Realmente yo obtuve una formación más o menos razonablemente pasable para ser un filólogo en el sentido de un poco clásico, de historia de la lengua, un poco en la línea de lo que hacía Menéndez Pidal. Lógicamente lo hacía muy bien él. Quiero decirte que teníamos una formación muy de filología clásica. Y en gramática teníamos una formación sobre todo de estructuralismo. Desde De Saussure, claro, hasta Coserio, por ejemplo. Vimos algunas cosas de Chomsky, pero no mucho. Y en cambio estudiamos mucho historia y dialectología, del gallego, el portugués, el español. Lo que pasa es que luego, en realidad, yo me tuve que enfrentar con una situación en que eso, en principio, no me valía demasiado para las tareas que yo al acabar la carrera empecé a trabajar inmediatamente, pero dando clases a maestros que estaban aprendiendo o teniendo la calificación gallego para poder dar las clases de lengua y literatura gallega. Y luego trabajando en el Parlamento de Galicia, que se acababa de abrir, asesorando los textos lingüísticos, los decretos, el boletín oficial del Parlamento, y en la Junta de Galicia, que se acababa de crear. O sea, de hecho, yo empecé a trabajar en la etapa pre-autonómica. O sea, cosas que no tenían nada que ver en realidad con lo que había estudiado. O sea, fue esto de salir de la carrera y tirarme a la piscina ya, ¿sabes? Sin saber nada casi. Entonces, ¿qué aspectos? Claro, en general la lingüística cambió mucho, la gramática cambió bastante, pero a mí lo que más me interesó es la parte social de la lengua, la sociolingüística aplicada y la historia social, que fue un poco una derivación de la formación filológica que tuve. No tuve ninguna formación para hacer historia social, pero combinando mis... Eso ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, claro. Sí. Entonces, yo diría, ¿qué libros aconsejaría? Bueno, no sé si te refieres a un principiante o a un general, ¿qué libros? En general, o algún autor que te haya influido especialmente. Sí, a mí me influyó muchísimo John Joseph, sobre todo el libro Eloquence and Power, me influyó muchísimo. Varios trabajos de él, pero este libro me influyó mucho. Me influyó mucho este sociolingüista croata casi desconocido, Žarko Murjačić. No tengo el placer. No, trabajaba en Berlín, pero se murió hace años. Ya tuve una relación muy intensa con él. Y trabajaba en la línea de Close, de Heinz Close, de la estandarología comparada, pero era un tipo que era croata, pero sabía lenguas eslavas, era especialista en italiano, por lo tanto sabía lenguas románicas, y trabajaba en Alemania, también sabía lenguas germánicas. Entonces, para la estandarología comparada, estaba en una situación óptima. Tenía una visión privilegiada, claro. Sí. Y luego también me influyó mucho Robert Lepage, este libro que se llama Acts of Identity, Actos de Identidad. Muy bien. Y Daniel Baglioni, ese libro que pobre Daniel Baglioni, este profesor francés que murió muy pronto, muy joven, este libro que se llama Langue et Nation en Europe. Por decir algo. Ahí quedan esas recomendaciones, muchas gracias. Te quería preguntar también, ya entrando más en detalle, sobre sobre el proceso de estandarización y normalización del gallego. En todo proceso siempre hay unos grupos sociales, unas variedades geográficas que pierden, que ganan. ¿Quiénes habrían sido, entre comillas, los perdedores en todo este proceso de estandarización del gallego? Bueno, el gallego estándar real, no el que está en el código, sino el que se está implantando en los medios de comunicación y en la vida pública, es básicamente el gallego central. El gallego central sin geada, para ser más exactos. El gallego central, la mayor parte de las variedades tienen geada, pero el estándar no tiene geada. Los grandes perdedores, por decirlo así, pues son mis dialectos occidentales. ¿Y por qué somos los más perdedores? Porque tenemos la fonética más distinta, con geada y con seseo, que marca mucho. Y, sin embargo, son las hablas que tienen un número mayor de hablantes, porque la demografía es la que es. La costa está mucho más poblada que el interior. Esa era mi siguiente pregunta. Y entonces,
esta selección de gallego central fue más por criterios históricos de prestigio, por centralidad entre dialectos, o porque por lo que dices no fue por una cuestión de peso demográfico. No, a ver, yo siempre, cada vez insisto más, cada vez me doy más cuenta de que previa a la selección, si estamos pensando en el modelo de Haugen, ¿no? Lo que pesó muchísimo en el caso gallego, y creo que en otros casos, fue el proceso previo de coinización. Es decir, la decantación espontánea de una forma de lengua que no estaba tan rígida y tan codificada como el estándar codificado, pero que ya fue la base del estándar. O sea, cuando yo lo viví, o sea, venía de antes, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando yo vine a estudiar a Santiago, pues me pasó, tuve la experiencia de muchos hablantes de los distintos dialectos. Nunca habíamos oído hablar en gallego estándar, porque no existía eso. Solo conocíamos, cada uno conocía su habla y las de las vecindades, ¿no? Teníamos una idea de que había otras formas de hablar gallego, pero no las conocíamos por experiencia propia. Entonces nos encontrábamos hablantes de distintos dialectos y ahí se producía una acomodación entre unos y otros. Empezábamos, yo por ejemplo, como yo en mi habla, la geada y el seseo son muy prominentes, pero para mí, si tú me preguntas a los 10 años de qué se distingue en gallego y castellano, yo te diría que en gallego se dice cejo y en castellano se dice ciego. En gallego se dice facer y en castellano se dice hacer. Eso te llamaba más la atención que la diptongación de ciego. Para mí eso era lo más marcante. Cuando llego a Santiago y me encuentro con gente que dice facer, que para mí era mezclado, gallego facer, castellano hacer. Entonces facer era una mezcla. Y cuando dicen cego, pues eso no es gallego, en gallego se dice cejo. Entonces tuvimos que ir acomodándonos. Y la geada y el seseo llevaban detrás el pesado fardo del desprestigio social. Muy fuerte, que habían interiorizado ya las generaciones galleguistas anteriores a nosotros. Y se fue creando un estándar de facto, ¿no? Al margen del estándar oficial. No, es que no existía eso, no existía. Nosotros leíamos libros en gallego que estaban escritos de muchas maneras y de forma más o menos interdialectal, pero sin nada claro. Entonces tú tenías que llegar a tus propias conclusiones. Yo en el pasado digo, la segunda persona digo, ti fixestes, tú hiciste. Pero fixestes en otras hablas significa vosotros hicisteis. De manera que si yo a alguien le preguntaba, fixestes tal cosa, tú, y me respondía como si yo lo hubiese preguntado vosotros, me daba cuenta que me estaban entendiendo mal. Entonces, pues ibas tanteando y buscando las formas de que te entendiesen mejor. Así se coiniza una variedad de lengua más o menos de compromiso entre las diferentes, y esa realmente fue la base del estándar. Muy bien. Te quería preguntar también sobre la distancia. En todas las lenguas hay una distancia entre el estándar, el registro más formal de la lengua escrita y el registro más informal de la lengua hablada. En todas las lenguas hay una distancia relativamente grande, no escribimos como hablamos, pero yo soy de la opinión de que esa distancia no es igual en todas las lenguas. Y te decía cuando hablábamos por privado que, por ejemplo, en el portugués brasileño, pues como hay unas circunstancias sociales muy específicas, con unas tasas de analfabetización muy altas, con gente que es semialfabeta o alfabeta funcional, tienen un pasado colonial y aunque, bueno, sabes muy bien que se está creando una norma brasileña y cada vez más codificada, pero todavía quedan muchas reminiscencias del pasado colonial y muchos brasileños pues escriben la posición de los pronombres de manera diferente a cómo hablan, por poner un ejemplo. En castellano, por el contrario, yo tengo la sensación de que esa distancia es relativamente pequeña o en cualquier caso mucho más pequeña que la que hay en el portugués brasileño. No sé cuál es tu percepción respecto a esa distancia entre la lengua formal escrita y la lengua informal hablada en el caso del gallego. Bueno, en el caso del gallego tienes que incluir una variable
que es la variable del contacto de lenguas. Entonces, diríamos que hay, en el gallego informal incluso, hay variedades que están muy influidas por el castellano, sobre todo urbanas y periurbanas, y variedades que están, digamos, del gallego más tradicional, más conservador y menos castellanizado. Ya entre esas variedades la distancia es bastante grande. Con respecto al gallego más estándar, diríamos, en algunos aspectos las variedades castellanizadas están más próximas, porque, como acabamos de explicar, en el gallego estándar, rasgos como la geada y el seseo, que son activos, han sido borrados, porque han sido marginalizados. Entonces, en ese sentido, la fonética, digamos, es más parecida en general. En cambio, en el léxico y la sintaxis es mucho más parecido a las variedades más conservadoras. Entonces, bueno, tiene esta dimensión, tú dices del castellano, claro, si piensas en el andaluz, ya la distancia es bastante grande. Claro, no estaba pensando tanto en la fonética, sino en los rasgos morfosintácticos, sí, y estilísticos. Sí, pues en ese sentido creo que la respuesta que te acabo de dar es describe bastante resumidamente la cosa. Muy bien. Y ya que sacas el tema de la castellanización, de la hibridación lingüística, me gustaría que hablásemos un poco del purismo. Recientemente hubo una charla de Gabriel Rey en el simposio que organizasteis en el Instituto de la Lengua Gallega, que reconozco que me chocó mucho, me ha hecho estar pensando mucho sobre el purismo lingüístico hoy en día y bueno, quería empezar preguntándote qué rol ha tenido el purismo lingüístico en el caso del gallego, porque precisamente por ese contacto con el castellano, pues hay que decidir, somos más prescriptivos, limpiamos la lengua y le damos esplendor, o vamos a aceptar los siglos de contacto y vamos a reflejar el habla, aunque sea castellanizada, de los hablantes reales que tiene el gallego. Imagino que ha habido un poco de todo, pero ¿qué ha pesado más en el caso del gallego? Bueno, yo creo que la tradición de cultivo de la lengua, de la que arranca el estándar, es una tradición tendencialmente purista. Pero claro, yo en el caso del purismo creo que conviene distinguir entre lo que es el purismo puramente xenofóbico o el purismo aristocratizante, ¿no? que carca o que condena las formas de hablar populares o llamadas vulgares, del purismo defensivo de lenguas que están en un proceso de asimilación muy fuerte, pues se encuentran bajo la presión de una lengua dominante. Entonces, el purismo en este tipo de situaciones es racional. O sea, es una actitud racional, no es una actitud racional perniciosa. Es que si analizas racionalmente la situación, tú ves que si nos dejamos arrastrar por la influencia del castellano, el gallego está prácticamente dialectalizado y se acabaría definitivamente de dialectalizar. Entonces, tiene una cierta lógica mantener un purismo, siempre que sea un purismo ilustrado, digamos, y moderado, y que tenga claro que no se trata de condenar las formas de habla popular, ni se trata de oponerse sistemáticamente y per se a cualquier influencia o contacto con lenguas vecinas, en este caso castellano, sino que, bueno, que tiene una finalidad más primaria, ¿no? La defensa de la lengua. Y creo que en ese sentido, yo solo habrás visto en el coloquio, yo soy defensor del estándar, o sea, no. La mayor parte de las personas que somos críticas con el estándar somos defensores del estándar, pero a veces da la impresión de que no. A veces da la impresión de que somos críticos y entonces, no sé, estamos pensando en una situación sin estándar. Bueno, yo creo que hay que tener un poquito los cabales en su lugar, ¿sabes? O sea, hay que ser críticos, atentos, vigilantes, pero el estándar para mí, bueno, eso lo vemos más tarde, para mí está funcionando, sí. ¿Cuál es la aceptación de la población no lingüista, de los chavales en el colegio cuando van a clase de gallego y les corrigen, no, elimina este castellanismo? ¿Tú crees que
tienen por lo general una actitud receptiva. Bueno, yo diría que en general el estándar gallego es aceptado en general por el conjunto de la población. Una cosa es que sea, mejor dicho, es reconocido, más o menos aceptado, otra cosa es que sea adoptado, que la gente lo usa. Esto es muy diferente. Ahora, dicho esto, que en general yo creo que es reconocido y aceptado, bueno, hay actitudes contrastadas, ¿no? Y lo que vemos por la experiencia pedagógica se da un caso muy curioso, que es que los castellano hablantes aprenden el estándar más rápido de los gallego hablantes. Y de hecho, para muchos gallego hablantes, la distinción entre esta persona es gallega nativa o es aprendiz es que si hablas en dialecto eres gallego nativo, digamos, Pura cepa. hablante nativo, y si no hablas en dialecto es que lo acabas de aprender. Entonces, esto crea unas situaciones paradójicas muy curiosas, porque ¿qué pasa? El hablante espontáneo tiene sus formas y tiene que aprender otras y tiene que manejarse con todo ese, con los registros y tal. El hablante no nativo no tiene formas. Aprende lo que le dicen, esto es así, muy bien, entonces ya está. En la lengua escrita va a aprender mucho más rápido y va a funcionar mucho mejor. No tiene interferencias de su propio dialecto. Sí, pero también se crean situaciones un poco curiosas. Yo ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo gallego, llevo muy poco tiempo y claro, me sale mucho transferir del portugués al gallego, pero a veces pasa que yo digo una palabra y mi profesora se queda pensando, la mira, está en el diccionario, por ejemplo, el otro día salió la palabra decorar, con el sentido de aprender de memoria, está en el diccionario, pero ella, que es joven, hablante nativa de gallego, que es filóloga gallega, no conocía la palabra. Entonces yo pienso un poco, bueno, pues ¿para qué voy a usar yo una palabra que la gente real no la está usando? Claro, a ver, tienes que tener en cuenta que nosotros hemos vivido y venimos de una situación de deprivación de nuestra lengua. Entonces, cualquier hablante de una lengua normalizada aprende un montón de cosas en distintos contextos, pues la familiar, amistoso, escolar, laboral, medios de comunicación, etcétera, etcétera, que amplían enormemente su conocimiento de la lengua y sus recursos en esa lengua. Nosotros es que, para empezar, los hablantes que no fuimos escolarizados en gallego, partimos de que solo conocíamos nuestro propio dialecto, puramente. Ahora la gente que ya tiene una escolarización en gallego desde pequeñito puede conocer un poco el estándar, pero ese estándar es un estándar que están haciendo y es un estándar que carece aún de un desarrollo estilístico potente y sobre todo carece de las formas de socialización, que sobre todo los medios de comunicación, habituales en cualquier otro estándar. Entonces, el verbo decorar que tú dices, claro, a mí no me sorprenderías, pero no me sorprenderías ahora, pero yo lo tuve que aprender. Yo de pequeño nunca diría eso, me quedaría alucinando si alguien me dice decorar. Pero no solo decorar, ¿eh? A ver, si me dices lembrar, que para mí es una palabra corrientísima, yo nunca la había oído de pequeño. Cuando empezó a funcionar la televisión gallega, el canal gallego de televisión, mi madre empezó a utilizar palabras que yo jamás me había oído. Jamás. Y yo decía, mamá, ¿tú por qué dices ahora? Un ejemplo. Vou preto e axiña. Voy cerca y vengo pronto. Mamá, ¿tú por qué dices ahora preto y axiña? Ay, yo lo dije toda la vida. No, no lo dije toda la vida, pero yo jamás te oí decir esas palabras. ¿Cómo que no? Digo, no, mamá, tú nunca dijiste eso. Pero si yo lo aprendí desde pequeñita, era como hablaba mi madre, si eso se dijo siempre, entonces, bueno, tú lo sabías porque lo habías oído de pequeña, pero ya no lo utilizabas. ¿Qué pasa? Lo oye en la tele y entonces dices, esto que yo creía que estaba mal, que eran formas brutas de hablar, incorrectas y poco urbanas y rudas y tal, resulta que no estaba mal porque lo hice en la tele. Entonces lo voy a recuperar. Pero claro, a nosotros, la generación anterior y el contexto social nos privó de aprender muchísimas cosas en gallego que nuestros padres sabían, pero no usaban. Mucho léxico, claro.
léxico, construcción. O sea, yo, por ejemplo, tuve la suerte enorme de que me crié mucho con mi abuela materna, que era un hablante de, ¿cómo te diría yo? Yo leo a Rosalía de Castro y estoy oyendo hablar a mi abuela. Era monolingüe y hablaba un gallego fetén, absolutamente fetén. Entonces, muchas cosas sobre todo de sintaxis, que es el definitivo conjugado, cosas así, para mí son algo absolutamente interiorizado y automático. Pero para otra gente no, porque nunca las había oído. Curioso. Claro. Todo esto que estamos hablando de la cuestión del léxico, qué palabras seleccionar, qué palabras admitir en el diccionario, etcétera, tiene bastante que ver también con el purismo lingüístico, con el tema del reintegracionismo, ¿verdad? Que tal y como yo lo veo, corrígeme, los reintegracionistas se podría decir que son más puristas y más prescriptivistas que los no reintegracionistas, vaya, en el sentido de que quieren recuperar algunas palabras bueno, están en la tradición literaria quizás, pero que tienen poco uso entre la población, ¿no? Bueno, el reintegracionismo evolucionó mucho en estas décadas. Digamos que el reintegracionismo surge en la década de los 70, pero evolucionó bastante, sobre todo la gente más joven evolucionó mucho. En principio era un tipo de ideología lingüística extremadamente purista y extremadamente, yo digo, en mi opinión, pasadista. O sea, la idea de reintegrar, la idea de que la lengua es una, que la Edad Media era la edad de oro de la lengua, la división luego es un horror de la historia, una equivocación histórica, y que hay que reparar eso reuniendo yo con el portugués. Era el estándar se ha ido asentando y han tenido que evolucionar su pensamiento, ¿no? Sí, bueno, yo creo que era un pensamiento desde el punto de vista científico, muy cuestionable y desde el punto de vista de la ideología, muy reaccionario, sinceramente. Entonces yo creo que la gente, el reintegracionismo, a la medida que fue incorporando gente joven y más formada también, pues tiene más una mirada hacia el futuro que hacia el pasado. De todas maneras, en principio el reintegracionismo era una cuestión básicamente ortográfica. Y era sí el léxico y sí la morfosintaxis, pero sobre todo el énfasis estaba en la ortografía. Hoy, en cambio, bueno, pues se pone más el acento en estos otros factores, sobre todo en el hecho de que el portugués es una lengua plenamente modernizada y por lo tanto puede ayudarnos mucho a modernizar el gallego, y en eso en realidad no hay desacuerdos sociales sobre ese tipo de cosas. También ha cambiado mucho en todo este tiempo la propia lusofonía, con el portugués brasileño cada vez más brasileño y menos portugués. Imagino que eso también ha tenido un efecto en todo este tipo de debates. Claro, porque el integracionismo estaba basado en la idea de una lengua unificada, homogénea. Había que restaurar históricamente el gallego, reunificándolo con el portugués, como si el portugués fuese una cosa claramente definida, homogénea y tal. ¿Qué ocurre con la democratización de Brasil y toda la dinámica social y política y cultural del Brasil? Saltó a la luz, digamos, la imagen monolítica del portugués, que bajó completamente. Entonces, claro, tú fíjate, si tú tienes una posición de reunificar el gallego con el portugués y resulta que no existe ese portugués unificado al que te quieren reunificar, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con eso? El referente se nos rompió, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, empezamos a entrar en lógicas creo que más sanas para todos y más realistas en todo caso, de reconocer la diversidad y ver la diversidad no como un problema que hay que resolver mediante la uniformidad y la unificación, sino como una riqueza que hay que explotar y organizar de una forma racional y en beneficio de todos. Bueno, ahí hay un cambio de mentalidad muy grande. Lo que sí es una pena, o por lo menos en mi opinión, yo tengo la sensación de que en Galicia, más allá de si quieres estar dentro o fuera de la lusofonía,
Lo que no se entiende muy bien es que a veces parece que Galicia está de espaldas a la lusofonía y alguien que sabe gallego, pues evidentemente puede acceder a la cultura en portugués de una manera mucho más fácil que alguien como yo, que se ha criado monolingüe en castellano y tienes que aprender portugués. Y yo hablando con muchos gallegos, pues me sorprende que la mayoría no han leído un libro en portugués nunca o no ven una película brasileña. No sé si eso hay alguna posibilidad de que pueda cambiar a corto o medio plazo. Bueno, eso tiene que ver con son las dos partes, ¿eh? O sea, tú parece que pones el énfasis mucho en los gallegos, pero es que la historia tiene dos partes. Tiene la historia del bloqueo del Estado español de esa frontera que impone España, que es una frontera muy dura. España, digamos, creó unas fronteras muy duras en todos los aspectos, pero ahora estamos pensando en el aspecto lingüístico-cultural. Como sabes muy bien, España fue un país monoglósico, de una ideología monoglósica acérrima, y un país al que le costó muchísimo regionalizar el aprendizaje de otras lenguas. O sea, mi generación es perfectamente alfabeta en cualquier lengua, ¿no? O sea, mi generación empezó alguna gente a aprender francés e inglés, pues que en España nadie sabía nada de otras lenguas. Era una cultura monoglósica, monolítica, muy cerrada, y claro, en el caso de comunidades periféricas, por ejemplo vascos, catalanes y gallegos, como siempre tenemos algo del otro lado que podía poner en cuestión esa frontera, ahí se endurecieron muchísimo. O sea, fue mucho más dura la frontera gallego-portuguesa que la frontera entre Extremadura y Portugal. De hecho, hoy mismo tienes que en Extremadura se generalizó el aprendizaje del portugués como segunda lengua. Y en Galicia no. Y en Galicia no. ¿Por qué? Porque en Extremadura eso no va a crear ningún problema de cuestionamiento de la unidad española, de bla, bla. Y en Galicia es un peligro porque alimenta el secesionismo. O sea, la vieja mentalidad centralista y autocentrada y centrípeta de España, ¿no? Como país que se creó así, que parece que no conseguimos salir de él. Esto por una parte. Pero es que también está por otra parte Portugal. Ojo. Porque la actitud de Portugal hacia Galicia es para la parte, ¿eh? O sea, eso es para estudiarlo, ¿eh? La actitud de Portugal hacia Galicia y el gallego fue históricamente muy dura, porque Portugal se afirmó como nación no solo contra España, sino en principio sobre todo contra Galicia. Y el portugués se afirmó como lengua, como su identidad como lengua, desmarcándose rotundamente del gallego. Ahí están también en tu libro todas las referencias que haces de gramáticos, autores portugueses, cómo calificaban el gallego, ¿no? Durante todos estos siglos y siempre Mal. era hablar mal, era sinónimo de hablar mal. Y luego tienes la imagen de los gramáticos renacentistas, bueno, como sabes, se hizo un trabajo sobre eso, hay más cosas además, pero luego tienes la imagen del gallego, por ejemplo, en el teatro portugués, el teatro popular portugués del siglo XVIII, y tienes todo lo que es la imagen popular de Galicia y de los gallegos en Portugal. Hay trabajos sobre etnografía, sobre eso, que es una imagen muy negativa. Es digamos, en Portugal, Galicia y el gallego, la lengua y el tipo humano, se ve como una versión degradada. No. Es como la contraimagen de cómo el portugués le gustaría verse así. ¿Sabes? Sí. Y eso para gestionarlo nosotros no es fácil. Como te puedes imaginar. Y en Brasil, sobre todo, desconocimiento. Yo cuando pregunto a los brasileños si saben lo que es el gallego, la mayoría no tienen ni idea. Ni la más remota idea. Yo recuerdo una discusión que tuve con una persona culta que estaban trabajando para hacer una serie de televisión, una ficción, sobre Inés de Castro, personaje histórico. Y decía que Inés de Castro hablaba occitano, porque le sonaba como hablar occitano como cosa muy medieval. Entonces yo le dije, no, mira, Inés de Castro era gallega. Y pues hablaba gallega, ¿no? Era gallega, era hija del noble, del aristócrata más importante en Galicia de su época, que tenía muchísimos intereses en Portugal. La aristocracia gallega en el siglo XIV tenía muchísimos intereses en Portugal.
Entonces, pues era gallega y de hecho la mataron los cortesanos porque querían cargarse al partido gallego que tenía mucha fuerza en la corte, ¿no? Al lado del rey. Bueno, hablar en Brasil de esto es como hablar. ¿Qué? ¿Me cuentas? No. Una pena, sí. Vamos a ir retrocediendo un poquito en el tiempo, ya que mencionabas esa cultura monoglósica del Estado español. Cuéntanos un poco de la represión al gallego durante la época franquista, por favor. Bueno, hay que tener en cuenta que Galicia, en la guerra civil, el golpe militar del 36 triunfó desde el primer momento, a pesar de que Galicia era fuertemente republicana, pero no hubo una resistencia organizada de las fuerzas civiles republicanas contra el ejército. O sí la hubo, pero la desbarataron muy rápidamente. Entonces, hubo una represión feroz. O sea, te digo, por ejemplo, los 4 gobernadores civiles fueron asesinados, 6 de los 7 alcaldes de las principales ciudades fueron asesinados. O sea, hubo una represión, evidentemente, del mismo tipo que hubo en cualquier otra parte en Andalucía, por ejemplo, creo que otra parte que cayó en manos del golpe fascista, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Galicia esto estuvo teñido una hazaña muy particular hacia el galleguismo, sobre todo porque el Partido Galleguista se presentó a las elecciones del 36 con Frente Patriótico Popular. Entonces estaba englobado dentro de todo ese mundo marxista, rojo, judeo, masónico, que los fascistas querían eliminar. Entonces, pues se cargaron la única editorial importante que había, la editorial Nos, la saquearon, los falangistas, y la gente, digamos, que había destacado por una defensa, bueno, más o menos visible de la cultura y del idioma, fue represionada, hubo asesinatos. Por ejemplo, el editor de esta editorial era el alcalde de Santiago y fue asesinado. Y entonces la gente que más había destacado dentro de este movimiento o la mataron, o la encarcelaron, o se tuvo que exiliar, como fue el caso de Castelao, que es, digamos, la gran figura intelectual y política de la Galicia del siglo XX, que se murió en Buenos Aires, ¿no? En exilio. No, ya que mencionas a Castelao y al exilio, una de las consecuencias del golpe militar, aparte de toda esta pérdida de derechos y libertades, es que el país se empobreció muchísimo también. Ya la situación económica venía mal de antes, pero el país, sobre todo en la posguerra, se empobreció muchísimo y eso hizo que la emigración gallega aumentase también. Y en el caso del gallego lo cuentas en tu libro que tiene consecuencias lingüísticas, claro, porque la población que más emigra es la población menos favorecida económicamente, que a su vez es la que más gallego falante es. Y entonces, porcentualmente se pierden muchos hablantes con todo ese proceso de migración hacia América, ¿verdad? Claro, hay como 2 planos que se retroalimentan y que son complementarios y tienen un efecto letal, ¿no? Sobre las élites más movilizadas, más concienciadas, más cultivadas, es esta represión brutal. Sobre la masa de la población es una política económica desastrosa que provoca que el campo gallego se arruine. O sea, la cultura tradicional gallega, que vivía en gallego, que se expresaba en gallego, pues las ciudades era muy potente, era muy rica. O sea, o incluso yo, cuando yo fui pequeño, cuando yo era pequeño en mi pueblo, aún era muy viva la cultura popular. Yo sé muchísimas canciones en gallego y eso que no soy. Pero bueno, me pongo a cantar y tengo un repertorio gigante. Pero eso ya eran los estertores de una cultura que había sido enormemente viva y que se expresaba en lengua gallega, en canciones, en fiestas como el Antroido, el Carnaval, los Mayos. Teníamos todo un ciclo de fiestas. Todo eso pertenecía a un mundo que se expresaba en lengua gallega y que desapareció porque desapareció la gente que lo hablaba. O sea, es que la gente que lo hablaba se tuvo que marchar. Te pongo, o sea, por no ir más lejos, el caso de mi familia. Mi abuelo paterno se murió en Cuba y mi abuelo materno en Argentina. Yo, mi familia, tengo primos argentinos, venezolanos, galeses, y tengo una prima gallega. Una.
Esto Eso te da idea es, de cómo era la situación. eso es algo muy específico del caso gallego en comparación al caso del catalán o del vasco, ¿no? Claro, porque a ver, ahí fue el proceso fue el contrario. Para nosotros la inmigración significó una pérdida enorme de base demográfica, de densidad demográfica de la población gallego hablante y sobre todo la destrucción de un determinado hábitat sociocultural, que era ese mundo rural potente y vivo. El caso catalán y vasco fue la inmigración masiva de personas castellano hablantes que llegan a esos países y no tienen ninguna posibilidad de aprender las lenguas de esos países, de integrarse en la cultura de esos países, porque públicamente están prohibidas y están marginalizadas. Entonces, si tú eres un emigrante andaluz o castellano, que te vas a trabajar a Cataluña en los años 50, si tú quisieras, supuestamente, aprender catalán e integrarte en la cultura catalana, es que no podías. No, no había una radio en catalán, no había una escuela en catalán, no había manera de aprender catalán, sino es que ligabas con una señora catalana y te ponías a practicar el catalán con ella. No había Siempre se dice, cuando se habla de la normalización del catalán, que fueron los andaluces, los murcianos, los gallegos, los que pedían precisamente la educación en catalán para poder llegar a los puestos altos de la sociedad catalana, donde sí estaba bien valorado el catalán. Claro, en Galicia no ha pasado eso, ¿no? La actitud no, de la gente que ha llegado a Galicia o de la que llega hoy en día, aunque no sea masivamente, no es tan favorable, ¿piensas tú? no, a ver, no tenemos una inmigración muy fuerte, pero no tenemos una actitud muy negativa de la inmigración. Es cierto, las cosas hay que decirlas como son, que digamos, el movimiento anti-gallego en Galicia tiene unas raíces bastante fuertes en un sector se ve incluso por las encuestas y por los trabajos sociolingüísticos, digamos, el apoyo mayor es de gente española, castellano hablante, que está residiendo aquí. Uh-huh. No quiere decir que todos estén en contra, ni que solo ellos estén en contra. Hay gallegos que también están en contra y hay mucha gente que está de fuera y está aquí, que está a favor del gallego o que no tiene nada en contra. Pero la verdad es que, hablando en términos cuantitativos, sí que se ve que hay, digamos, las actitudes contrarias a la lengua están bastante más enraizadas en esta gente que viene de fuera, castellano hablante, y que considera que es una desventaja para ellos que se exija el gallego pues, para determinados puestos de trabajo o que no saber hablar gallego en ciertas situaciones, bueno, te deja un poco una situación secundaria. Y Un en poco cambio, consecuencia de esa cultura monoglósica que decías antes también, claro. claro, o sea, en cambio los extranjeros, estrictamente hablando, la gente que viene de otros países, en general no tiene ese tipo de actitudes contra el gallego. O sea, podrán aprenderlo más o menos porque, como estamos diciendo, a veces no es fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, en relación al uso del gallego en la enseñanza, los extranjeros, excepto los franceses que trabajan en Citroën en Vigo, que eso sí que es un nido antigalleguista, pero con perdón, pero es que es la verdad. Excepto así un grupo eso de ingenieros franceses que están, en general, los ingleses, alemanes, no tienen nada en contra de que sus hijos vayan a la escuela en gallego, ni nada. La gente castellana tiene esta actitud muchas veces de, no sé, a nosotros nos parece como de tierra conquistada, ¿sabes? ¿Por qué razón creen que es una afrenta contra ellos que en este país que su lengua sea de uso normal? Pero esa mentalidad que se metió en la gente, sobre todo, Falta una cultura del bilingüismo, ¿no? De la tolerancia lingüística. y de una comprensión pluralista de España, ¿entiendes? O sea, España está asociada históricamente a la construcción nacional, lamentablemente, está asociada a un modelo muy centralista, muy de imitación francesa y muy fundada en la reivindicación de una tradición cultural de expresión en castellano y incluso identificada con valores muy castellanos. Uh-huh. Y entonces eso, la dictadura lo exacerbó extraordinariamente.
Y es muy difícil, porque yo creo que en democracia no se hizo la pedagogía suficiente, que en la España castellano hablante, monolingüe, se imponga la idea de que tan español es el gallego como el castellano. Y tan español es el vasco como el castellano, o el catalán. Y si eso no es así, entonces que no se extrañe de que haya gallegos, catalanos y vascos que se quieran ir de España. Porque es que es la cosa. Como eres en un país en que tú puedes vivir tranquilamente con tu identidad. O bueno, Sí, se ha creado una situación un poco rara porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, con esta falta de promoción de cultura de la diversidad, del respeto. O sea, yo, por ejemplo, en las clases de lengua castellana, creo que me han hablado del gallego y del catalán, sin exagerarte, 3 días en todo el tiempo que habré cursado lengua castellana. O sea, nada, vaya. Creo que ahora los alumnos más jóvenes creo que lo ven un poquito más, pero muy poquito. Pero por otro lado, pues se ha construido todo este estado de las autonomías, hay la educación en catalán, en vasco, en gallego. Es como si materialmente se hubiese ido más lejos de lo que socialmente está aceptado, ¿no? Por lo que hablábamos el otro día, quizá, de esa necesidad política, de necesito votos de los nacionalistas, hago una concesión, pero no hago esa concesión creyéndomela, lo hago a regañadientes, ¿no? Y va creando esas tensiones, tengo yo la sensación. Sí, ver, yo creo que el diseño del Estado de las Autonomías y en concreto en el tratamiento que se da a las lenguas y culturas, hay un problema gordo, ¿no? Que es como la cuestión del gallego o del catalán es cosa vuestra y ellos con vuestra autonomía en principio hacéis lo que les da la gana, pero luego resulta que no, porque viene el Tribunal Constitucional y empieza a poner límites. Pero bueno, en principio la idea es, entonces, de eso, la parte perversa, la parte buena es que, bueno, cada uno gobierna más o menos conforme a su criterio. La parte perversa es que entonces el Estado no tiene ninguna obligación con el gallego. O sea, entonces es que el gallego solo es cosa mía, el castellano es cosa de todos, el gallego solo es cosa mía. Entonces, este Estado, como tal, no toma cuenta, no toma cargo. Entonces, quizás el enfoque habría que cambiar. Mira, vamos a construir un Estado a gusto de todos, en que todos nos sintamos cómodos y que nos asuma a todos. Nadie va a discutir que el castellano es la lengua común más hablada y que es una ventaja y, o sea, no conozco a ningún nacionalista vasco, catalán o gallego que no sepa hablar castellano. Vamos, no existe eso. De hecho, cuando se reúnen entre ellos, hablan en castellano. O sea, es la mejor prueba, ¿no? Entonces, vale. No es que el Estado asume para sí el castellano y las demás lenguas que se buscan la vida en sus autonomías. No. Esto es cosa de todos. Todos asumimos este patrimonio, evidentemente. Si tú vives en Toledo o en Sevilla, pues hombre, la cuestión del gallego o del vasco te quedará un poco más lejos. Pero ¿por qué tú en la universidad en Sevilla ni siquiera tienes la posibilidad de estudiar 4 cosas de gallego? Porque creo que te comenté el otro día. Mi experiencia, que no es mía, que es de mucha gente. Yo di clases, participé en congresos, en conferencias, en cursos de posgrado, en tal y cual, en muchas más universidades alemanas que españolas. ¿Qué pasa? Que les interesa más en Dresden o en Berlín que en Valladolid o que en Sevilla. Es bastante triste esto. Es difícil de entender y bueno, yo creo que como consecuencia de esta falta de atención del gobierno central, creo que en parte se puede explicar también el hecho de que, por ejemplo, en los territorios donde ha habido gobiernos más comprometidos con la lengua, ha avanzado muchísimo más que en territorios como Galicia, donde el compromiso, bueno, pues lo puedes valorar tú mejor que yo, pero desde luego no ha sido el mismo nivel de compromiso que en el País Vasco o que en Cataluña. Evidentemente. Y eso ha hecho que el gallego, teniendo a priori las mismas herramientas, las mismas posibilidades de desplegarse,
pues no solo no lo esté haciendo igual que el catalán, sino que incluso muchas veces denunciáis que se pierden hablantes o se pierden contextos de uso. Sí, a ver, la valoración de estas décadas de autonomía de cara al mantenimiento y la vitalidad de la lengua gallega no es un balance muy brillante. La verdad es que no lo es. Y eso tiene que ver pues, con la debilidad político, cultural y social, ¿no? de la comunidad gallego-hablante. O sea, date cuenta que la autonomía en Galicia, no, la autonomía política me refiero, no viene dada porque exista unos partidos nacionalistas con un apoyo electoral fuerte, como fue el caso vasco-catalán, sino porque viene el reconocimiento obvio de un hecho diferencial, o sea, que es que la lengua gallega era porcentualmente más hablada, con gran diferencia, de lo que el vasco o incluso el catalán. Entonces, digamos que desde fuera, supongo que eso puedes darme tu opinión, desde fuera, para cualquier español es muy evidente que los gallegos somos un poco raza aparte, vamos, que nuestra identidad es muy evidente, no hace falta que tengamos un partido nacionalista ahí, no, ni poner bombas ni nada, porque se nos reconoce como distintos, porque es muy evidente. No sé. Sí, no te creas que es tan evidente, ¿eh? Yo como castellano muchas veces me siento más culturalmente, claro, no lingüísticamente, pero culturalmente muchas veces me siento más cercano a la gente del norte que, por ejemplo, a un andaluz o un canario. Bueno, para ver eso tiene que ver también cómo son las raíces históricas de España, ¿no? O sea, eso lo explica muy bien García Molins. España se construye como país con tres aportes, ¿no? Y los tres aportes son bilingües. Un aporte, evidentemente, es el aporte, bueno, mejor dicho, el aporte central, no son tres o cuatro. El aporte central castellano no es bilingüe, ¿vale? Pero el aporte vasco-navarro es vasco de Navarra, vasco y castellano. El aporte catalano-aragonés, castellano y catalán. Y el aparte leonés-gallego, que es gallego y castellano. Entonces, por ejemplo, yo siempre le explico a amigos nacionalistas, vascos y catalanes, en Galicia el nacionalismo antiespañol tiene muy pocas posibilidades de implantarse y de ser popular, porque nosotros no sentimos España como algo ajeno, sino que sentimos España como algo que nosotros contribuimos a fundar. Los gallegos no nos vemos fuera de España. O sea, creemos que hicimos una aportación muy potente a España. Entonces, el nacionalismo aquí, diríamos, incluso a nivel popular, la mentalidad popular, es más anticastellana, y perdona que te lo diga, porque tú eres castellano, que anti-español. No anticastellana, no. Anticastellana no quiere decir contra los castellanos. Sí, pero con esa actitud uniformadora. Exacto. Tú ves, por ejemplo, Rosalía de Castro, castellanos de Castilla, tratar de ven os galegos. Cando van como flores, cando van como rosas, cando ven como negros. Los segadores gallegos que iban a Castilla, que se sentían maltratados, eso es lo que está en el fondo. O sea, las actitudes, digamos, de supremacismo castellano son las que molestan en Galicia. Pero no, eso no significa, nosotros no identificamos España con Castilla. Llevamos una hora conversando. Me voy a saltar al padre Sarmiento, quizá al final tenemos tiempo para retomarlo. Vamos a hacer un salto grande para que no se nos quede también un tema importante. Vamos a hacer un salto a la Edad Media. Cuéntanos, para abrir este bloque, cuéntanos un poco cómo es ese paso metalingüístico del latín al romance, del romance al gallego. Bueno, eso es complicado. Muy complicado, sí. Cuando cité autores, me olvidé de Roger Wright, que la verdad es que me influyó muchísimo, porque Roger Wright lo conocí en el Congreso de Lingüística Románica en Trías, en el año 86, y me impactó muchísimo que la conferencia plenaria de Wright. Y luego ya está el libro aquel de Late Latin and Early Romance, y a partir de ahí lo seguí mucho. Bueno, ahí la cuestión es que yo creo que
hipótesis de él es un poquito bruta, y quizás era bruta porque él la presentaba como muy en contraste con lo que se pensaba y recargó las tintas, ¿no? Aquello de que la lengua escrita era el romance escrito y se leía como romance, se entendía como romance y nosotros lo llamamos latín, pero no es cierto. Creo que eso hay que matizarlo mucho más. Creo que hay que empezar a verlo en términos de un abanico de registros y efectivamente hay textos escritos en latín bárbaro, medieval, notarial, que fácilmente se pueden leer en romance y hay otros que es imposible leerlos. Entonces, ahí creo que hay que todo esto hay que matizarlo. En lo que sí estoy de acuerdo, en parte fundamental, es en la idea de que el paso de latín al romance no se da porque haya un cambio lingüístico gigantesco en un momento dado, sino porque hay un cambio metalingüístico, que es un problema más de conciencia lingüística que de cambios en el propio sistema de la Todos estos trabajos de Wright nos ayudan a hacer el cambio de una lengua a otra un poco menos brusco, ¿no? Porque siempre, yo recuerdo cuando empecé en la universidad y ibas estudiando los cursos de historia de la lengua, los cambios fonéticos, gramaticales, mi reacción y la de mis compañeros es de, bueno, esto es magia. ¿En qué momento cambian las cosas? ¿Cómo puede ser que de repente alguien para de decir P y dice B o deja de decir la B? Esta gente no se daba cuenta. Claro, cuando vas profundizando, lingüística de variación, variación afásica. Yo te confieso que para mí, yo pensaba igual, esto es magia. ¿Qué pasó? Que un día todos, para mí fue la lectura de los trabajos de la voz, curiosamente sobre el inglés de Nueva York. Exactamente. Empezaban a difundirse en aquel entonces, ¿no? Sociolinguistic Patterns, ¿no? Y ahí, claro, y de repente decías, claro, es que había varias maneras de decirlo, había las distintas pronunciaciones y en un momento dado la que era buena pasa a ser marginal y la que era marginal pasa a ser buena. Exactamente, ¿no? Conviven varias variantes y lo que va cambiando pues es los contextos en que se usan, etcétera. Pero aún así, a mí personalmente, si no incluimos todos estos trabajos desde una perspectiva ya más metalingüística, me sigue pareciendo muy, muy mágico el cambio, ¿no? Porque siempre es la pregunta, bueno, ¿y cuántos cambios se han tenido que acumular para que el hablante diga, yo ya no hablo latín, ¿no? Y sí que es verdad que, que la teoría de Wright quizás es demasiado bruta pero claro, no podía serlo de otra manera porque él estaba abriendo una línea nueva, pero sí que ayuda a explicar. El impacto que causó la conferencia de él en el Congreso de Trier, porque estaba todo el mundo alucinando sí que ayuda un poco a decirnos, bueno, no, esto en realidad es que en la escritura no se refleja ese cambio, pero ya había ido poco a poco, etcétera, ¿no? Pero aún así se nos cambiamos el problema de sitio, pero volvemos a tener el problema bueno, ¿hay algún momento en que el hablante diga, no, yo no hablo latín, hablo romance, o yo no hablo romance, hablo gallego? Eso también es necesariamente gradual. Pero al ser una cosa metalingüística, una cosa identitaria de lo que el hablante piensa que está hablando, ya no podemos recurrir a esa lingüística laboviana, ¿verdad? No, a mí, te confieso que a mí me resulta más fácil entenderlo. Yo tuve la suerte, yo les digo a mis alumnos, nosotros tenemos la mala suerte de nacer, vamos, de criarnos en un país en que la lengua propia pues, está en una situación minorizada, precarizada y bueno, nosotros como hablantes tenemos que afrontar muchos problemas y tal y cual. Pero tenemos la suerte de vivir en una situación bastante interesante. Entonces, para mí, por ejemplo, la cuestión de la variación lingüística, yo la vivo con una naturalidad enorme. O sea, yo he hablado de esto muchas veces con gente que se crió en ambientes más monolingües, ¿no? Y a veces me preguntan con curiosidad, pero cuando yo era pequeño, yo escuchaba hablar, el gallego está muy dialectalmente, o sea, hay variación cada 2 kilómetros hay una isoglosa, es una cosa alucinante.
Un continuo de Continuo variación. que yo en mi pueblo, que es un pueblo pequeñito, ahí perdido en la costa, hablábamos de una manera, pero en la aldea de al lado ya se hablaba de otra, y en la aldea de mis padres se quedaba un poco más para el otro lado, ya se hablaba de otra forma distinta, y esto era además socialmente visible y tenía una significación social. Yo cuando iba a visitar a mi abuela a su aldea, me decían, ti falas como un pesco, tú hablas como un pescantín, en mi pueblo. Y yo cuando un amigo mío que era de Louro, de la otra aldea, decía, tú falas como las bellas de Louro. O sea, éramos muy conscientes de la variación y eso para nosotros, ¿qué pasa? Al no estar estandarizado, no, las variantes estaban jerarquizadas socialmente y tenían una valoración social asociada, pero no era la jerarquía, no era esto está bien, esto está mal, sino aquí hablamos así, los de este lado hablan de esta manera y los de aquellos hablan de otra. Y punto. O sea, y ya está, es que no hay que decir con lo bueno, ni lo malo, ni lo correcto, ni lo incorrecto. Tampoco había la idea de corrección hablando gallego, porque no lo estudiábamos. Entonces, Pero lo que sí que estaba ya sentada es una idea de todo esto, aunque sea variado, todo es gallego. sí. Y en la Edad Media, claro, es interesante porque también hay ese continuo, mucho más gradual, diría yo incluso, que el que hay hoy en día, ¿no? Porque no había esos estándares de referencia con esa fuerza centrífuga. Y, y entonces, claro, en ese contexto yo reflexiono, es que el salto metalingüístico para nosotros es difícil comprenderlo en su totalidad. Yo creo que también en parte porque el concepto de lengua que tenían que tener esos hablantes en la Edad Media era necesariamente diferente. Quiere decir es que era tan gradual el continuo que, cuando empiezan a surgir estos estándares, en realidad, en mi opinión, vaya, corrígeme tú que sabes mucho más que yo de esto, yo los veo más como conceptos políticos, que también, por supuesto, los estándares de hoy en día son conceptos políticos, pero yo creo que en esa época más todavía, porque gallego es lo que se habla en el territorio de Galicia, etcétera. Independientemente de que la realidad física, la realidad cotidiana de los hablantes sea que no hay eso, sino que hay un continuo muy marcado, ¿no? Y que además ese continuo se entrelaza con los territorios colindantes, ¿no? A ver, en este sentido yo creo que hay que manejar una parte, creo que el modelo teórico, tenemos que, al lado de la idea de continuum, que mejor yo diría gradatum, me parece que gradatum lo expresa mejor, Beruto lo explica bastante bien. No es continuum exactamente, es gradatum, o sea, es pequeños cambios que están muy próximos y tal, pero no es exactamente un continuum. No es una masa enorme, son escalones pequeñitos. Bueno, primero, esa idea de gradatum. Luego, la idea de el continuum, tanto geográfico como continuum histórico, hay que empezar en el modelo introducir elementos como las singularidades, la teoría de catástrofes, es decir, la historia no progresa siempre a un ritmo constante. La historia tiene momentos de deceleración, de estabilidad, y los sistemas dinámicos tienen momentos de estasis, de equilibrio inestable o dinámico, pero equilibrio, y tienen momentos de transiciones de fase, que son momentos de desequilibrio y donde prima, digamos, el desequilibrio sobre el equilibrio y el movimiento sobre la estasis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo ves en historia de la lengua, ¿por qué es tan importante cuando hacemos periodos de historia de la lengua? Al final los acabamos encajando en periodos de historia. Hablamos del gallego medieval. Medieval es historia. ¿Qué pasa? Porque eso tiene mucha lógica, porque en realidad esos periodos de estasis del sistema tienen mucho que ver con periodos de estasis histórica. Pero la historia, hay momentos en que se acelera, los cambios que de repente se habían ido acumulando poco a poco se reconfiguran de una forma brusca, precipitada, las condiciones ecológicas cambian rápidamente y entonces eso provoca unas reconfiguraciones del sistema. Y entonces hay un sistema que estuvo más o menos
estable hasta ahora y que en 30 años o en 50 años pega un salto y de repente luego tienes una transición de fase, tienes otra fase distinta. En el gallego lo estamos viviendo, ¿no? El gallego lo estamos viviendo, o sea, el gallego que están haciendo es muy distinto del gallego que yo conocí en mi infancia. Quizás cualquier persona lo puede decir en su lengua, pero en este caso mucho más. Hombre, claro, claro. Porque vivimos una transición de fase, realmente, en el que las condiciones de existencia histórica de la lengua cambiaron radicalmente y las condiciones sociales, culturales y políticas de la comunidad lingüística se transformaron, entre ellas la cultura lingüística, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y otra cuestión, por tanto, enganchando un poco todo este asunto, los procesos de creación de la idea de lengua, de una lengua en concreto, son inseparables de la consolidación, de la decantación de comunidades lingüísticas y, por lo tanto, son procesos simbióticos de creación de identidades colectivas, sociales. Si tú ves, tengo alguna cosa que está aún sin publicar, pero bueno, bastante hecha, bastante avanzada, sobre qué se entiende por gallegos personas en el siglo XI. En el siglo XI. A ver, por ejemplo, el primer texto romance un poco potente de la península, en la parte noroccidental, el Foro de Avilés. El Foro de Avilés es 1150 más o menos. Está escrito en una especie de occitano hispanizado, galleguizado, bueno, base occitana, pero latín, claro, bueno. En definitiva, el Fuero de Avilés dice que en la villa de Avilés habrá dos merinos, uno franco y otro gallego. O sea, en ese momento, gallego eran los habitantes de Avilés. En el Fuero de Toledo, que aún es anterior y está en latín, se distinguen tres tipos de habitantes de Toledo. Los mozárabes, desde luego, creo que los otros son los de la meseta y los otros son los gallegos. O sea, los gallegos abarcan todo lo que sería el noroeste. El rey Fernando II de León aparece en muchísimas fuentes como el emperador de los gallegos. O sea, realmente, en las fuentes árabes, el Cid aparece como un perro gallego. O sea, ¿qué es gallego? Es que no es lo mismo gallego del siglo XI, XIII, de lo que es hoy. Entonces, ahí lo que se produjo fue un proceso de definición étnica, de creación de una conciencia colectiva a la que se asoció como un elemento emblemático de identidad una determinada variedad romance. Y eso acelera, es un momento de aceleración que hablabas, ¿no? Se crea como una cosa totémica. O sea, esto lo explica también Lepage, ¿no? O sea, es como un signo, Shibboleth, o sea, somos gallegos, los gallegos son estos que hablan así y tal. Y la conciencia, y de repente pues aparece eso. Y ahí, como dice Wright, la lengua escrita tiene una importancia enorme, porque de hecho la primera vez que se habla de gallego como lengua es un texto occitano, escrito a finales del siglo XIII, después de que toda la lírica probadores en gallego portuguesa Has mencionado ahora varias veces al mundo franco. Precisamente se suele aceptar, ¿no?, que todo este proceso viene a la península a través de Francia, ¿no?, que ya mucho antes que nosotros, con los juramentos de Estrasburgo, se ve esa diferenciación entre el romance y el latín. A mí me sorprende mucho que tarde tanto tiempo en llegar. No recuerdo ahora el año exacto de los juramentos, pero vaya, siglo IX, 812 puede ser. Bueno, es igual. El caso es que las primeras manifestaciones claras en romance son mucho más posteriores en la península. Si ya estaba el intercambios económicos, el Camino de Santiago, intercambios artísticos, ¿cómo es que tardó tanto en llegar esa moda lingüística a la península? ¿Qué condiciones había en la península que reforzaban el uso del latín en la escritura? Bueno, a ver, tú tienes que tener en cuenta que la conciencia lingüística tiende a ser muy polarizada.
entre dos términos. El latín tuvo una presencia enorme hasta el siglo XVIII, incluido. Entonces, cuando tú tienes que colocarte en un contexto para el cual la alta cultura, tú estudias en la universidad en latín. Nosotros hoy hablamos de la literatura española del siglo de oro, pero realmente en el siglo de oro lo que realmente valía era el escrito en latín. O sea, el latín era la lengua de verdad. El castellano estaba saliendo de ser un vulgar, una lengua vulgar que pobre, no sirve para expresar mis ideas. Entonces, hay una polarización muy fuerte. La lengua es el latín. Y lo otro son formas de hablar. Eso también para mí me vale mucho mi experiencia como hablante de una lengua minorizada. Yo recuerdo, por ejemplo, una señora que trabajaba, que me ayudó a criar mis hijas, trabajaba en nuestra casa, era una gallego hablante, monolingüe, sin ningún tipo de educación, semi-analfabeta, había estado emigrada a Inglaterra muchos años. Y entonces, cuando llamaba a alguien por teléfono que me explicaba, me decía, ella sabía que uno de los rasgos que nos valía para identificar era cómo hablaba. Ella no decía, fala galego, nunca decía eso. Decía, fala como a nos, habla como nosotros. Claro, ¿entiendes? Nosotros creemos que todo el mundo tiene muy claro lo que es gallego. No. Eso no es necesariamente el estado natural de las cosas. La gente no necesariamente cree que lo que habla es una lengua tal, ¿sabes? O sea, la gente, eso es una construcción muy sofisticada, cultural muy sofisticada, pero es mucho más corriente en situaciones en que no hay una alfabetización masiva, no hay una estandarización tal, en que la gente habla como a nos, habla como nosotros. Entonces, imagínate lo que significaría en la Edad Media, en ese gradado lingüístico que hablábamos antes, lo que significaría habla como nosotros, ¿no? Pues cuanto más te acercas a donde vives... Exacto. Entonces, y por otra parte, hablando romance, yo estoy absolutamente seguro que un gallego se entendía como occitano. Yo casi hoy en día entiendo el occitano bastante bien. Muchísimo gallego. Muchísimas cosas. Bueno, ahora quizás está más francizado, pero seguramente, bueno, y por supuesto un italiano, hablando en italiano, cualquiera de las variedades italianas, bueno, por lo menos del centro, no digo mejor del norte, no tanto, del centro y hacia el sur, se entendería perfectamente con alguien hablando catalán o castellano o gallego, vamos, portugués. O sea. Yo me imagino también que mezclarían mucho, hablarían su lengua vernácula, pero también sabrían varios latinismos, sobre todo la gente comerciante, por supuesto la gente culta, y que, bueno, unos insertarían más latinismos o otros serían más conscientes de las formas más marcadas de su romance y las quitarían. Sería una cosa bastante compleja. ¿Sabes lo que decía Dante, no? Los que hablaban sí, los que hablaban ok. O sea, y hay un texto muy curioso, ya que hablas del Camino de Santiago y de la influencia, del siglo XIII, de la catedral, hay una especie como un guía, atendía a los peregrinos y cómo les hablaba. Y parece que reproduce esa tripartición entre una especie de romance hispánico y una especie de romance fráncico. Te lo voy a mandar, que tengo un artículo sobre el tema. Pero no eso de una lengua así cosa dura, con fronteras duras, no. Hablamos un romance. Aquí el romance se habla así. Allá el romance se habla de esa otra manera. Y lo que estaba muy bien definido era el latín. Eso sí. Eso sí, hay unos modelos de referencia claros. Entonces, yo creo que eso era mucho más flexible y que es más un largo proceso yo ahora escribí un artículo sobre eso, de individuación, son procesos de individuación lingüística que son desiguales para las distintas lenguas, idiomas o variedades, como quieras llamarle, y que tiene que ver mucho con esas rupturas históricas y de conciencia lingüística. El gallego claramente se individuó menos que el portugués en la Edad Media,
El portugués se individuó antes que el gallego en el Renacimiento, pero curiosamente la individuación del portugués fue una precondición para la individuación del gallego. Te voy a mandar el artículo sobre eso. Pero quiero decir que lo tenemos que ver como procesos históricos bastante prolongados. Y lo que tú decías, la magia, ¿qué pasa? Que de repente todo el mundo empezó a decir esto es una lengua. No. Ahí lo que tienes que ver es la dinámica social. Son unas élites. A veces individuos, como Sarmiento, decíamos antes, los que empiezan a darle vuelta a esto. Y es una idea es una invención cultural. Y es una invención cultural que se va difundiendo y va penetrando en la mentalidad de la colectividad. Y va penetrando de forma desigual, ¿no? Individuo a individuo. Y de grupo social a grupo social. Entonces, eso, la conciencia metalingüística tenemos que verla más bien como esos procesos de innovación, de invención, que son individuos, que son pequeños grupos de gramáticos. Yo creo que eso que dices tiene mucha importancia. Efectivamente, a veces hablamos de conciencia metalingüística como si existiese algo de verdad abstracto, una conciencia abstracta, cuando en realidad lo que hay es la conciencia de un hablante y de otro, ¿no? Y entendiéndolo así, se pierde la magia, pero se entiende el proceso mucho más, ¿no? Primero, probablemente, efectivamente, serían ciertos gramáticos o ciertas élites políticas con intereses en diferenciar esas lenguas, las que irían interiorizando eso, ¿no? Y luego esa idea iba, como bien decías, iba calando a capas más amplias de la población. Sí, sí. Sí, yo creo que lo tenemos que enfocar de esa manera, como una especie de innovación cultural, un invento que va difundiéndose de forma, bueno, a distintos ritmos en distintos grupos sociales y hasta que podemos decir que está plenamente implantado en el conjunto de la comunidad lingüística, eso es un proceso muy lento y históricamente muy potente, como la idea de la lengua nacional, fue una idea también inventada y que hoy pues, en Europa está muy metida, claro, mucha gente, ¿no? Podríamos seguir aquí hablando horas y horas porque es todo muy interesante, pero voy a cerrar esta charla con una última pregunta. Como no hay tiempo para tratar todo lo que pasa entre la Edad Media y el siglo XX, haz una recomendación a mis alumnas, por favor, de qué figura gallega te parece especialmente interesante para la cultura y para la lengua gallega, para que ellas por sí solas investiguen un poquito más. A ver, si nos ponemos un poco hacia atrás, diríamos Martín Sarmiento, claro, del siglo XVIII, que es un tipo genial, realmente. Y si nos ponemos un poco más aquí, bueno, Rosalía de Castro es una figura interesantísima en el siglo XIX. Tenemos una literatura que tiene la particularidad de que la gran figura, la figura emblemática, es una mujer. Eso pasa un poco en las tradiciones literarias. Y realmente es una gran figura, una figura enorme. Muchísimos valores muy interesantes, también como mujer. Y si nos ponemos en el siglo XX, yo recomendaría Castelao. Castelao. Muy buenas recomendaciones, muchas gracias. Y muchas gracias también por esta charla tan agradable. Yo he aprendido mucho y seguro que la gente que nos escuche también. Así que, bueno, lo dicho, estamos en contacto. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a ti por tu interés y por estas preguntas tan interesantes y este momento tan ameno. Me alegro que hayas disfrutado. Adiós. Chao.